Escuela de Voz y Canto, Melania Music presenta Otzi, la momia que sí cumplió su maldición. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hermosa comunidad. Hoy les traigo un relato fantástico acerca de esta momia poco conocida, pero que dejó un gran misterio y además, no solo eso, sino pruebas de que también atraía una maldición. Conozcamos este misterio. Bienvenidos. Cósmica, divinidad interior. Este es el caso de la momia Otzi. Se la llama momia Otzi porque, como les dije, sufrió una momificación natural. ¿Y dónde se desarrolla esta historia? Precisamente en los Alpes, entre Italia y Austria. En este lugar se encuentra el Museo de Arqueología del Subtirol en Italia y en su interior se encuentra el cadáver de la víctima de un crimen. Todo comenzó en 1991 cuando una pareja de alpinistas aficionados que se encuentran en esta región de los Alpes, entre Italia y Austria, un lugar con grandes glaciares que está más o menos a 3.000 metros de altura, es donde precisamente el 19 de septiembre de 1991, donde el matrimonio Simon no se imaginaba lo que iba a encontrar en esta montaña. Al mirar en uno de sus glaciares se dieron cuenta que había algo que sobresalía un poco y que no era una roca. Al acercarse vieron un cuerpo humano. No había duda que era un cadáver parcialmente engullido por el hielo. Más o menos de la cintura hacia arriba se encontraba fuera del hielo en una posición inusual, pero claramente se notaba que era un cuerpo humano. Por supuesto, ellos impactados dan aviso a las oficinas de la Guardia Alpina acerca del hallazgo del cuerpo. Probablemente era un alpinista, pero ninguno de ellos se imaginó que podía ser un antiguo hombre de las nieves. Al día siguiente se hace el primer intento de rescate y resulta que algo no estaba bien, porque notan que no es un alpinista y entre idas y vueltas logran conseguir un equipo forense, quienes apenas al ver el cadáver se dan cuenta que no se trataba de una persona de estos tiempos y que no era un alpinista, sino que era una reliquia de hace muchísimos años. Se trajo un patólogo forense, se hicieron traer varias personas conocedoras del tema, quienes determinaron que era un cadáver que tenía unos 4.000 años de antigüedad. Y por supuesto tenían que retirar este cadáver o esta osamenta de aquel complicado lugar. Por tanto, primero pensaron en romper el hielo, teniendo especial cuidado de no dañar el cuerpo, y después rastrear la nieve para encontrar cualquier dato o información que estuviera alrededor de este hombre y recuperar todos los restos de cualquier cosa que le habrían podido pertenecer. Y sería precisamente Rainer Henn, un patólogo forense, quien junto con Kurt Fritz, un alpinista que le apoyaba y le guiaba, lograrían finalmente recuperar cuidadosamente y colocar los restos de lo que parecería un varón muy antiguo en una bolsa de plástico para su traslado al museo, donde se realizarían todas las pericias, los análisis y toda la recuperación. Mientras todo esto pasaba, había una persona que estaba filmando el hecho y era Rainer Holmes, quien estaba grabando todo lo que se hacía, de tal manera que se pudiera armar posteriormente un documento gráfico de todo esto. La recuperación incluía limpiar el área, obtener los restos, y lo que se encontró fue impresionante, ya que no solo estaba el cadáver, sino las herramientas con las que esta persona había vivido. Una pequeña hacha, una especie de cuchillo de pedernal. Se encontró además un arco bastante grande, flechas todavía en su funda. Se encontraron restos de hilo de ropa, algo que se utilizaba para reparar su ropa primitiva. Se encontraron zapatos, también se encontraron ciertos cestos donde llevaba su comida. El cuerpo fue colocado en una cámara criogénica
especial, puesto que al estar en congelamiento perpetuo, al momento de estar fuera de este hielo, comenzaría a deteriorarse rápidamente, pero aún así se logró recuperar y conservar bastante bien. Este hallazgo era muy valioso porque conforme se hacían los análisis, se determinaba que era un varón de 33 a 45 años aproximadamente. No era muy corpulento, pero era un sujeto atlético. Tenía barba, tenía cabello un poco largo. Se pudo determinar que en el momento en que quedó ahí, había estado vestido de una forma peculiar. Utilizaba taparrabos de cuero muy sencillo y una especie de pantalón de cuero y piel abrigados. Utilizaba unos zapatos espectaculares porque estaban confeccionados con una suela de piel de oso y con unos laterales de piel de cabra y rellenos de paja, de tal manera que eran sumamente abrigadores, aptos para estar en las montañas nevadas. Adicional a eso, llevaba consigo una especie de abrigo grueso de piel, probablemente de oso, cortado en tiras y unido con hilo, y posteriormente una especie de poncho o una especie de capa de paja de pasto, usada de forma muy sencilla, y un gorro de piel de oso. Tenía varios amuletos, llevaba un par de botes hechos de corteza de árbol donde tenía hongos, bayas silvestres, frutos, etc. Todos estos datos lo que aportarían a partir del polen y de las bayas y todo lo que se encontró es que este cadáver tenía aproximadamente 5.300 años de antigüedad. Aproximadamente hace 5.000 años este hombre había muerto y había quedado 5.300 años atrapado dentro de estos glaciares. Obviamente su cuerpo por esta razón no se había descompuesto. Si bien había perdido masa, había perdido agua, se había convertido en una momia. Pero la momia conservaba incluso el alimento dentro de su estómago, el fluido sanguíneo y todas sus características genéticas. Los estudios sugirieron conforme se iba avanzando que el individuo tenía comida reciente, es decir, había comido media hora antes de la muerte. De la toma de muestras de la región intestinal se pudo determinar que estaba cargado de parásitos, lombrices y una cantidad enorme de bichos, así que no tenía una vida muy higiénica, por llamarlo de la mejor manera. También habían abundantes piojos en los zapatos, lo que evidenciaba que su vida no era tan cómoda. Sin embargo, sí se había alimentado bien, porque había restos de productos cárnicos, vegetales, se había alimentado opíparamente antes de morir. En la parte baja del intestino se encontraron restos de carbón, lo cual indica que la comida que se servía en ese tiempo sí era cocinada. Y ello era fascinante, pero todos se hacían la pregunta de qué fue lo que lo mató, por qué quedó de esa manera congelado. Al principio se jugó la teoría de que una ventisca, una helada le había sorprendido y quedó en ese lugar y se congeló rápidamente. Esta teoría se apoyaba en que ninguna de sus pertenencias habían sido robadas, sino que el momento de su muerte se encontraba ahí solo. ¿Y por qué pensaron en el robo? Porque su arco era un arco finamente hecho con madera, con cuero, con una punta de cobre, que debe haber sido un objeto muy preciado en ese tiempo y solamente perteneciente a personas de cierto estatus, porque en esa región no había cobre, sino que lo traían de muy lejos, lo que significaba que este sujeto había hecho comercio, pero además conforme se fue investigando más, se encontró, por ejemplo, que tenía un tallador de piel, tenía herramientas y tenían elementos que le permitirían sobrevivir ahí. Eso era algo raro. Entonces, durante las investigaciones posteriores y al someter el cuerpo a una serie de rayos X y de análisis de diferentes métodos, se pudo determinar sin lugar a duda que el sujeto no había muerto congelado ni por accidente, sino que había sido asesinado. Los estudios demostraron que tenía una punta de flecha clavada abajo del omóplato izquierdo. La flecha había sido tan precisamente lanzada que había penetrado el grueso abrigo, la capa de paja y había perforado la piel, los vasos sanguíneos y finalmente el pulmón. Este sujeto había muerto asfixiado por su propia sangre. La sangre que se había ido acumulando en el pulmón le fue restando poco a poco la posibilidad de respirar y un entorno a 3.000 metros de altura fue mucho más difícil que haya podido sobrevivir a esta herida. No fue una muerte rápida,
sino que poco a poco fue perdiendo el aliento hasta que murió prácticamente ahogado. Otro detalle que llamó la atención es que la flecha no se encontraba completa, únicamente se encontró la punta de la flecha en el lugar establecido. Sin embargo, el palo, digamos, que une a la flecha no se encontraba. Por tanto, se supone que alguien que estaba con esta persona intentó sacar la flecha de su cuerpo, pero que la punta se quedó en el interior. El análisis forense demuestra una de dos cosas: que alguien intentó ayudarlo al darse cuenta que estaba herido y quiso sacarle la flecha, pero no tuvo éxito. Lo único que salió fue la vara o el palo que la sostenía, y al final de cuentas no sirvió de nada porque falleció. La otra opción es que el asesino se hubiera acercado para recuperar su flecha, lo cual tenía mucho sentido porque estas flechas no eran fáciles de conseguir, su elaboración era bastante complicada, así que era probable que hubiese querido recuperar su flecha. Sin embargo, esta teoría se desmintió porque se le encontró a él con un saquito lleno de flechas propias del individuo. Así que si alguien hubiese querido recuperar la flecha, se hubiese llevado las otras que él tenía alrededor. Y no fue así porque se encontró con todas sus pertenencias. Y a este cadáver es a quien se le puso precisamente el nombre de Otzi. Todo esto nos hace pensar que él fue asesinado a distancia y de manera intencionada, no por un accidente. Las investigaciones posteriores fueron interesantes porque también mostraron que tenía tatuajes en ciertas partes del cuerpo. Y estos tatuajes no tenían forma definida, no correspondían con un dibujo o un motivo ritual o con un motivo ceremonial, sino más bien con motivos curativos. Se creía que los tatuajes en esa época en distintas partes revelaban que en ese lugar había una molestia y que se los había hecho precisamente allí a modo curativo. Las pruebas determinarían que tenía principios de una serie de fenómenos, entre los cuales estaban la calcificación, es decir, una especie de artritis. Probablemente tenía molestias en estos lugares y las marcas de estos dibujos habrían sido celebrados a manera de ritual, una especie de medicina o intento de curación mágica donde se pudieron detectar dos o tres cosas más. Una, que había tenido una herida en una mano que ya había comenzado a sanar, lo que significaba que no fue parte del homicidio, y esta herida había ocurrido anteriormente. De acuerdo con unos expertos, analistas de heridas forenses que estudian las lesiones, esta es una lesión de defensa, es una lesión de combate, lo cual quería decir que él había tenido una pelea con alguien recientemente y había sido herido, pero había salido bien librado y con una única herida, lo que significaba muy probablemente que al otro le había ido peor. Con el tiempo fueron surgiendo más preguntas acerca de quién lo mató, por qué lo mataron, fue un accidente. Entonces aparecieron más datos reveladores. En un estudio de sangre que se le hizo, se pudo determinar que parte de la sangre que estaba en la capa no era de él, era de otra persona. Pero además de esto también se pudo determinar que las flechas que estaban guardadas en aquella bolsita, las puntas de las flechas también tenían sangre humana. Es decir, que este sujeto ya había disparado contra otras personas y las había recuperado, lo cual significa que las mató con esas flechas. Así que este hombre al que todos conocen como Otzi había matado a otros seres humanos, al menos 2. Se pudo saber eso ya que las flechas, al estar guardadas dentro de la bolsita y no puestas a la intemperie, lograron guardar restos de sangre que permite saber que no le pertenecían a él, sino que habían salido de personas distintas. En cuanto al cuchillo, no se podía saber si lo que tenía encima era sangre humana o de animal, ya que este sí estaba expuesto al ambiente. En la capa de él se encontraron restos de sangre de otro individuo. En un estudio que se hizo después con un perito de comportamiento humano y un policía de Múnich, se determinaría que en los últimos momentos de vida, en base a la evidencia forense y a los datos recabados, queda claro que este sujeto caminaba tranquilamente por ahí, muy probablemente acompañado. Es posible que estuviera en un viaje de cacería, no estaba simplemente de paseo, no estaba en un momento ritual y muy probablemente llevaba algún tiempo fuera de casa.
ya que parte de su ropa había sido reparada por él mismo. Tenía elementos para repararlo, incluso el hacha había sido reparada rústicamente por él mismo y afilada 2 días antes. Todo esto se sabe por investigaciones que le hicieron al sujeto por científicos que pudieron determinar todo esto. El jefe de la investigación de policía de Múnich, el jefe Alexander Horn, siguiendo el patrón de las pruebas y todo esto, dijo que el sujeto seguramente estaba con alguien más, se acercó a descansar un momento ahí en la altura, habría comido píporamente por el bolo alimenticio que se le encontró y después de comenzar a caminar fue atacado repentinamente por otra persona quien le dio un flechazo y quien lo acompañaba trató de ayudarlo, sin embargo fue herido también. Por eso es que al momento de acercarse a él o de cubrirse o de ayudarse, es que mancha su sobretodo o su poncho con la sangre de quien habría sido su compañero. Lo que queda claro es que entre los dos trataron de ayudarse, pero que él finalmente fue abandonado en esta parte del hielo donde pereció. El sujeto que lo acompañaría incluso se cree que había tratado de ayudarlo colocándolo en la posición en que se encontró y tratando de quitarle la flecha que tenía encima. Sin embargo, al no lograrlo, lo dejó en esa posición con su brazo bajo el pecho y con todas sus pertenencias y se fue del lugar. Y si no se fue del lugar, falleció junto a él, pero al no quedar entre el hielo, probablemente también se descompuso. Eso no se logra saber. Lo que se cree hasta el momento es que él era un hombre que vivía en las zonas bajas de este lugar. Sin embargo, es imposible saber su identidad o a dónde pertenecía. Simplemente lo que queda claro es que era un hombre aguerrido de caza y que tenían peleas constantes con varias personas del lugar, que había matado a otras personas, que trabajaba muy bien sus flechas y que sobre todo era un hombre rudo, que no tenía ningún remordimiento en ir a recuperar las flechas de los cadáveres que se producían después de los combates. Los restos de Ötzi fueron complicados de recuperar, pero lo que siguió después es lo que da origen a la leyenda que viene a continuación de toda esta historia de la momia Ötzi que les acabo de contar. Es aquí donde entra la parte del misterio, porque si bien no se profanó una tumba, el hecho de recuperar el cuerpo de una manera no sutil, aparentemente también despertó una maldición que llevaría al fallecimiento de varias personas, como vamos a ver a continuación. Todo comienza en 1992, cuando el doctor Rainer Henn, quien era el patólogo forense que se encargó de la recuperación de los restos y quien estuvo al frente del equipo que rompería el hielo y colocaría a Ötzi en un saco de cadáver, y quien era precisamente quien lo había tomado a mano limpia y lo había cargado y lo había colocado dentro de esta bolsa sin cuidado. ¿Por qué se dice sin cuidado? Porque ustedes van a ver en la filmación que la recuperación de los restos no se hace con un respeto, sino de manera sonriente. Lo estaban tratando como si fuera un muñeco, como si fuera un objeto, a un hombre que fue muerto a traición, un hombre que murió sin poder defenderse, un hombre que había sido violento, un hombre que no tuvo delicadeza y a quien nadie le pidió permiso para moverlo de ahí. Y fue en 1992, apenas un año después, donde el doctor Rainer Henn se encuentra yéndose en su carro hacia una conferencia. Está en la parte baja de Italia y la conferencia es importante porque él va a mostrar los primeros resultados del análisis que le han practicado a Ötzi. Es el primer científico que participa en eso. Además es un maestro en todo lo que hace, era una persona muy reconocida que había encontrado mucha evidencia. Él iba manejando su coche cuando de pronto al salir de una curva, un conductor inexplicablemente pierde el control de su auto y lo mata. Al otro conductor que chocó no le pasó nada. Él dice que perdió el control de forma inusual, que no sabe lo que pasó, no estaba ebrio, no estaba bajo los efectos de ninguna droga, no había consumido nada extraño y era un hombre que habitualmente manejaba en esa zona y conocía muy bien el lugar. Pero llamó la atención que él comentara que no sabe cómo fue que perdió el control del auto, terminó estrellándose contra el auto de Henn y haciendo que éste pierda la vida.
Gen fue el primero que había manejado a Otzi, pero no fue el único. Al tiempo que este famoso hallazgo ocurría, otro sujeto, Kurt Fritz, del que ya habíamos hablado, que era el alpinista de 40 y tantos años que había ayudado a llegar al lugar, que había sido el guía de la expedición, que había sido el hombre que recorrió las montañas para localizar los restos después de que los Simmons habían informado del hallazgo, él quien acompañó a los expedicionarios a recuperarlo, y en cierto momento cuando Reiner Gen estaba levantando el cadáver, es quien le ayuda a levantarlo y colocarlo en la bolsa. Unos días después, Kurt Fritz se encuentra caminando en esas mismas montañas. Repentinamente siente que hay una vibración en el suelo. La vibración produce que empiecen a caer pequeñas pedruscas. Kurt está guiando a un grupo de alpinistas a los que les grita que se muevan, diciendo que probablemente iba a caer una avalancha. Instantes después empiezan a moverse y efectivamente cae una avalancha. Lo extraño es que esta avalancha solamente mata a Kurt Fritz. Es el único que resulta herido del grupo y la única persona que fue alcanzado por dicha avalancha y terminó perdiendo la vida unos días después de Reiner Gen. Es así como los dos primeros individuos que tocaron el cuerpo y sacaron al hombre de su refugio de hielo estaban muertos. Lo extraño es que Kurt Fritz era un hombre que conocía muy bien la montaña y que era habitual del lugar, y era casi improbable que una avalancha lo matara únicamente a él cuando caminaba con otras personas. Bueno, es normal que pensemos que alguien que se dedica a estar en las montañas es muy probable que fallezca por un accidente o por una avalancha. Sí, es normal, pero aquí viene el siguiente punto a desarrollar, que es que justamente en ese periodo de tiempo, el documentalista que filmó la recuperación del cuerpo de Otzi muere también después de que mueren los dos primeros. Holmes, quien tenía también 40 y tantos años, encontraría la muerte por un tumor cerebral que le fue descubierto poco después de haber encontrado a Otzi. Holmes no tenía ningún problema aparentemente de salud y según muchas de las versiones que se habían encontrado, se han comentado, no tenía idea que tenía un tumor cerebral, sino hasta después de haber filmado la recuperación de los restos de esta momia. Fue después de eso que empezó a sentir molestias, empezó a perder la vista y finalmente murió de una manera muy rápida. Y así es como ya se cuentan 3 personas fallecidas alrededor del descubrimiento y de la extracción de esta momia de su lugar de descanso. Siguiendo con la historia, finalmente el hombre que encontró junto a su esposa al cadáver, el señor Simon, pensó que se había liberado de todo esto porque durante algún tiempo no le pasó nada. De hecho, la momia se había encontrado en el 91 y para el año 2000 todo iba bien. Él no tenía ninguna enfermedad ni le había pasado nada. Hasta que en el 2004 sale a pasear por las montañas en una zona que conocía bien, en la que ha estado muchas veces el presente, y repentinamente tropieza y desaparece. Y es encontrado 8 días después, muerto, por supuesto. Había caído en una especie de cañada, unos 300 metros en el medio de la nieve y el frío. No había ninguna posibilidad de supervivencia. Un detalle curioso al momento de ser recuperado es que se encontraba exactamente en la misma posición de Otzi y con la mano izquierda doblada a la altura del pecho, tal como el cadáver que había encontrado. El siguiente sería Peter Warne, que fue el jefe del grupo que rescató el cadáver de Simon cuando Simon cayó y que queda en esta posición tan rara. El grupo de búsqueda que localizó los restos iba encabezado por Peter Barnes, de 45 años, quien era atlético, un impresionante sujeto que parecía a prueba de bombas, que subía y bajaba la montaña, que tenía una experiencia enorme en montañismo. Asiste al funeral de Simon porque lo conoce de hecho. Peter Bart cree que habría acompañado a Simon en varias ocasiones a la región donde fue encontrado, o según cuenta Warne, habría vuelto con Simon. Al localizar el punto exacto del hallazgo,
porque se considera que también era parte del grupo. Esta persona conocía a Simon no solo porque había ido al lugar del encuentro con él, sino que parecía que habían hecho varias expediciones. Y lo que pasó es que después de que sale del funeral de Simon, recordemos que es quien encontramos en la misma posición de Otzi, luego de salir de su funeral, caía muerto, fulminado por un ataque cardíaco. No había tenido ningún antecedente de enfermedades coronarias ni de ningún tipo. Al llegar a su casa simplemente se desvaneció y estaba muerto. Otra de las víctimas que se cree que fue víctima de esta maldición sería Conrad Spengler, quien participaría posteriormente en las investigaciones, no en el momento del hallazgo, sino posteriormente, y sería uno de los mayores expertos en el tema del hombre de hielo, un especialista que había hecho todo tipo de descubrimientos, tanto del bolo alimenticio como de la sangre, como del cabello y las características generales del cuerpo. Era un hombre que se había convertido en la máxima autoridad mundial en este particular caso en el año 2005. Súbitamente también murió. Él era un paciente de esclerosis múltiple que siempre había sufrido de este mal, pero en el año 2005, durante una entrevista donde explicaba todo lo que había encontrado, justo un periodista le pregunta acerca de la maldición de Otzi y él empieza a reírse mucho y le responde literalmente que todo eso es basura, que es algo para vender y es nefasto creer en algo así porque solo falta que digan que falta él por morir por hablar de esta maldición. Lo que resulta curioso es que 3 días después moriría de una repentina falla que le adjudicaron a la esclerosis múltiple. Pero era algo extraño porque esta enfermedad llevaba ya muchos años con la persona y nunca le había pasado nada. Y además se unió porque justamente había aclarado que no existía algo como una maldición, que era basura y que todos iban a decir que quien seguía era él y efectivamente fue él. Uno de los casos que más impactó fue el de Tom Lloyd. Era un biólogo molecular originario de Estados Unidos que se había hecho famoso por diversos estudios. Él fue el que determinó que en las flechas había sangre y que en la ropa había sangre de otras personas. Hizo varios estudios de genética y encontró incluso evidencia de que sí tiene familiares. Al menos 19 personas tienen un vínculo genético con este hombre de hielo. Fue un sujeto que además tenía una reputación enorme como investigador. En el momento de su muerte tenía ya 63 años y se encontraba en su casa en Australia, en Canberra, y fue encontrado muerto. Las autoridades realizaron una autopsia que no fue concluyente. No queda claro si fue por causas naturales, por un accidente o qué fue lo que le pasó. Pero murió poco tiempo después de Conrad Spengler y cabe señalar que había declarado que coincidía con Conrad en esto de que las maldiciones no eran otra cosa que simple basura. Todavía hoy sus compañeros investigadores insisten en que hablar de maldiciones es restarle valor al trabajo de Tom Lloyd y restarle importancia al caso como tal. A todo este expediente del que hemos hablado hoy se suma otro incidente más en el 2017. Justo fue al detective en jefe Alexander Horn, quien había sido el especialista en comportamiento y analista invitado a participar por la directora del Museo de Subtirol y llegó al lugar y entrevistó a algunas personas. Él, si bien no tuvo contacto con el cuerpo ni entró a la cámara donde se tiene el cadáver y los restos, simplemente hay una pequeña ventana donde se lo podía ver. Él cuenta que estuvo ahí viendo los restos, le dieron la evidencia y habló con otro y con diversos investigadores. Y lo que le pasó fue que al momento de estar saliendo por la puerta de este edificio, un automóvil aparentemente perdió el control y le pasa a centímetros de la cintura. El conductor es detenido nuevamente, se determina que no está bajo los influjos del alcohol ni de ninguna droga y vuelve a repetir lo mismo, que no sabe por qué y cómo perdió el control del auto sin alguna razón aparente. Simplemente llegó a la esquina y cuando volvió a acelerar después de pasar el semáforo, perdió el control. Para su buena suerte,
él no murió, pero quedó registrado en la historia que fue una de las personas amenazadas por esta maldición del hombre de hielo. Este precisamente fue el hombre que aportó mucho conocimiento sobre el comportamiento de esta persona llamada Otzi y cómo se habría desenvuelto en el tiempo que estaba vivo, que era hace 5.300 años. Lo que se ha llegado como conclusión, y ustedes se preguntarán, pero ¿por qué habría una maldición sobre este hombre? Lo que se puede decir es que al haber muerto de forma violenta, sin poder defenderse de manera sorpresiva por la parte de atrás, lo que pueden comentar es que en su interior guardó una gran ira que se fue acumulando, una energía negativa, y encima de la forma que fue sacado de su descanso, toda esta energía negativa más esta profanación de su tumba hizo que alrededor de él se levantara una maldición que terminaría exterminando a todas las personas que tuvieron algo que ver con él en el momento de su descubrimiento. Bueno, hermosa comunidad, espero que estas historias de las momias hayan llamado tanto su atención como me llamó a mí, y que les haya dejado muchas preguntas, inquietudes, y que también les haya entretenido saber cómo estas historias que tantas veces se escuchan como leyenda también tienen una parte de realidad. Cuéntenme qué les pareció, ¿creen que es cierto? ¿Creen que es falso? ¿Creen que realmente una momia puede atraer una maldición? ¿Se atreverían a tocar una? Yo les agradezco por darle like, por compartir este capítulo. Recuerden que sus likes, sus comentarios y compartir es lo que nos ayuda a los creadores de contenido a hacer este trabajo de investigación, un trabajo lindo, pero que necesita de su apoyo para seguir creciendo. Yo soy María José Roballo, les agradezco por estar siempre conmigo, porque cada día crecemos más. Les mando un abrazo y que tengan lindo día, tarde o noche. Hasta luego.